¿cuál fue la ley aprobada para que se crearan las EPS? Ley 100 de 1993. Ahí se crean las 30 años. Al principio de la ley 100 eran 157 EPS. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Tú coges 157 intermediarios para entregarle plata pública para que contraten a las clínicas y hospitales para que atiendan a la gente. Se han liquidado la mayoría, que se quiebran, porque muchas de esas eran empresas de papel. Algunas creadas por politiqueros, hay EPS que la clase política construye a su acomodo, otras creadas por grandes consorcios, todas creadas con la cédula, porque usted crea un EPS y si a usted la superintendencia la autoriza, recibe billones de pesos. Billones de pesos. Eso es una cosa pues que no pasa sino en Colombia. Pero además usted recibe billones de pesos sin auditoría. Usted le entrega esa plata anticipada y usted tiene que responder entonces por la atención. ¿Cierto? Es como una kermés con el billete de los colombianos, lo que me querés decir. Exactamente. ¿Qué ha pasado en 30 años? Esas EPS tenían que contratar clínicas y hospitales. Y a la fecha de hoy les están debiendo 23 billones de pesos. Tienen deudas. El Estado les giró de manera anticipada y ellas no pagaron a las clínicas hospitales. Es decir, hay una quiebra. Cuando el señor Alejandro Gaviria dice, es que si se aprueba la reforma, la salud se va a quebrar, el sistema no se va a quebrar. Es que el sistema ya está quebrado desde cuando él era ministro y él lo sabe muy bien. El gobierno de Santos, ¿no? El gobierno de Santos. 23 billones de pesos. Mire todo este billete del que estamos hablando, Levi. Pero aparte de eso, y vamos a explicar este detalle, a los colombianos les han hecho creer que el que lo atiende es la EPS y que la EPS pone la plata. No, el que la atiende es la IPS y la plata la ponemos los colombianos. Por eso cuando hacen las encuestas, preguntan, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la EPS? Lo raro es que la gente no diga toda, no, porque a la gente le metieron en la cabeza que la salud es la EPS. ¿Sí me entendés? El 70%... No, espérate que se te pausó un momentico, de que cuando dicen que elimine las EPS, ¿qué es lo que pasa? Es decir, le preguntan en las encuestas, ¿usted está de acuerdo con que eliminen las EPS? Pues la gente va a decir que no, porque la gente no diferencia entre EPS e IPS. La IPS es el centro de salud que usted lo atienden. Entonces la gente dice que no mayoritariamente, porque no diferencia eso. Son 30 años diciéndole a la gente que su salud es la EPS. Entonces, ¿qué ha pasado? Han quebrado clínicas, han quebrado hospitales, pero además hay leyes de la República Levi que le han permitido que la EPS construya sus propias clínicas y hospitales. Y todo parece ser que esto lo construyen con los recursos de los colombianos. ¿Me estás escuchando? Sí, ya que me moví porque tenía como mala conexión, pero dale. Bueno, entonces resulta que las leyes de la República le permitieron a las EPS que hicieran algo que se llama integración vertical. ¿Qué es integración vertical? Yo recibo toda esa plata del Estado, tengo mi propia clínica, me contrato a mí mismo, entonces yo tengo mi clínica, me contrato por el precio que sea, me pago lo que yo quiera y por supuesto hago un gran negocio. Eso se llama la integración vertical. Entonces, evidentemente, ¿qué pasó en Colombia? Se empezaron a construir clínicas, pero en el norte de Bogotá, en las grandes ciudades, y se dejó la mitad del país sin infraestructura. Porque el interés fue en las grandes ciudades, pero solo en una parte de las grandes ciudades. Tú sabes, por ejemplo, en Bogotá, el 75% de las clínicas están en el norte de Bogotá y en el oriente. El sur de Bogotá está desprovisto porque simplemente yo construyo donde yo quiera para contratarme a mí mismo y ahí también viendo prepagadas, servicios complementarios y eso se volvió un gran negocio. ¿Qué pasó? Que se supone que todo el mundo tiene el carnet, Levi, pero porque el Estado paga por todo. Mire, Levi, hagamos de cuenta que no hay reforma. Las EPS están quebradas. Hoy deben 23 billones. Hoy tienen un déficit de reservas técnicas de 12.4 billones. Los dueños de las tres grandes dijeron no nos da. Los estados financieros dicen que sí tienen ganancias, obviamente, pero ellos dicen que no. Si no les da, ¿por qué quieren seguir? Entonces, supongamos que el señor Polo Polo, la señora Catherine Huinao, Miranda triunfan. Celebran y se ríen porque se dio la reforma. ¿Qué le queda al país? La misma deuda de 23 billones. La quiebra de esa gente de 12.6 billones. La negación de servicios. Las tutelas cada 3 minutos. ¿Qué es lo que van a celebrar? Que nos desquitamos con Gustavo Petro. ¿Y para qué? Se desquitaron fue con la gente. Alejandro Gaviria estiró la crisis. Empezó a ver cómo manipulaban decretos y resoluciones para ver cómo tapaban, pero ya no es posible, ya hay fallos de la justicia. A mí el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, me dijo, saquemos otro de esos decretos para decir que las EPS sí cumplen, así no cumplen, así estén quebradas. Le dije, doctor Ocampo, hay fallos de la justicia, yo no puedo prevaricar, porque si de pronto los anteriores prevaricaron, ahí no pasa nada, pero si es alguien del gobierno de Gustavo Petro, eso nos mete. No podemos prevaricar y seguir ocultando. Entonces pueden triunfar, pero van a triunfar sobre la gente. Solamente por decir, me desquité con la izquierda, por favor, esto es absurdo. Yo he hablado, Levi, con dueños de las EPS y les dije, mire, ustedes que tienen influencia tan fuerte en el Congreso de la República, porque el discurso que pronuncia, por ejemplo, Catherine Huinao es el de las EPS, no es otro, es la portavoz de ellos, es lo mismo que incluidas las mentiras y las desinformaciones de ellos. Voten la reforma en contra. ¿Por qué van a seguir sumiendo el país? Me dijeron, no, Carolina, ellos saben, porque entonces ustedes la propuesta que están haciendo es que esto siga igual. ¿Sabes cuál es la propuesta de ellos? Oye, Alejandro Gaviria, que este gobierno engaña a la gente. Lo único que les interesa, a ellos no les interesa si los hospitales, los directores son elegidos por gobernadores y alcaldes, y el talento humano, todo eso son arandelas del discurso para poder tergiversar y desinformar y decir que son técnicos. No les importa nada. Lo único que les interesa es que ellos sigan manejando la plata. Eso es lo único que les importa. Ellos lo que quieren es que el gobierno haga una reforma para cambiarle el nombre a las EPS. Eso es lo que ellos quieren. Si el gobierno pone un artículo que diga la reforma de la salud, las EPS siguen manejando la plata, aún estando quebradas, aún estando demostrado que no han hecho lo que tengan que hacer, ahí van a celebrar la señora Catherine Huinao, la señora Miranda, el señor Polo Polo, el Centro Democrático, pero van a acabar con la gente.
para que Pero le... sí, hay que recordar que Katy Guinado tiene unos tweets aproximadamente hace 10 años, 12 años, 8 años, en donde ella está prácticamente en contra de las EPS, ¿no? Ella dice que las EPS son el peor daño que tiene el país, que las EPS no funcionan muy mal, que las EPS son corruptas y demás, pero en ese tránsito de tiempo cambió de opinión. Yo creería que cambió de opinión justo este año, ¿no? También. Porque ya hace un año se monta en el tren del petrismo, dice el cambio en primera, apoya a Gustavo Petro, y supone uno que entiende que ya Gustavo Petro dentro de su agenda política ya había expuesto que iba a hacer esta reforma de la salud. ¿Por qué Catherine Guinado se baja de ese bus, empieza a defender a las EPS y además de todo empieza a meter terror? Pues, que es un poco lo doloroso, ¿no? Cambiar el discurso, llegar con unas banderas y ahora defender otras, y lo digo porque voy a estar diciendo que ella es la portavoz de las EPS hoy en día, presuntamente. Pues. Sí, no, cuando te digo la portavoz es porque claramente el discurso de las EPS es el discurso de ellos. Es que yo he estado en estas mesas, Ley. Yo me he sentado, les he dicho, manden las proposiciones, es que no les interesa mandar proposiciones, hay algunos muy mal, ¿qué vamos a votar negativo? ¿Y qué? ¿Votan negativo? ¿Y qué? ¿Cuál es la alternativa? Ninguna, saboteemos, miremos a ver, el discurso de las EPS de ASEMI es el mismo de ellos, no es presunto, es real, es que yo conozco el discurso de las EPS, es que yo estuve negociando con las EPS y uno va y vuelve y es solo que las EPS saben que eso no es cierto, yo les he dicho, señores, ¿qué hacemos entonces? Les mentimos al país.